Ante la presencia de un grupo guerrillero en los montes tucumanos, el Poder Ejecutivo de la Nación da comienzo en febrero de 1975 al Operativo Independencia. A partir de entonces, las Fuerzas Armadas se instalan en la provincia de Tucumán e inician sus acciones en la localidad de Faymayá. Formados de acuerdo con la doctrina de seguridad nacional que impulsa la Escuela de las Américas y basados en el plan de las Fuerzas Armadas francesas para combatir la guerrilla en Argelia, los militares argentinos empiezan a diseñar el aparato represivo más siniestro de la historia del país. Con el pretexto de combatir aquel foco guerrillero, el ejército despliega una violenta represión sobre varias poblaciones tucumanas. Ignorando los derechos civiles, detienen de manera ilegal a trabajadores, estudiantes, dirigentes políticos y sociales. Se lleva a muchos de ellos a una escuela rural abandonada, en donde son torturados y asesinados. De esta manera nacen los CCD, Centros Clandestinos de Detención, que a partir del golpe de Estado de marzo de 1976 se transforman en la estructura principal del terrorismo estatal para llevar adelante los crímenes más aberrantes, la desaparición forzosa de personas y el robo de niños. El pueblo está firme y decidido a construir su destino por más represión que se aplique. El 6 de septiembre de 1930, el gobierno constitucional del presidente Hipólito Yrigoyen es derrocado por un golpe militar encabezado por el general José Félix Uriburu. Desde un comienzo la dictadura implementa una política autoritaria y restrictiva. Se dicta la ley marcial por la cual se fusila a una gran cantidad de obreros, la mayoría anarquistas. A su vez, cientos de políticos, intelectuales y trabajadores son encarcelados y torturados en el penal de máxima seguridad de Ushuaia. De este modo, las Fuerzas Armadas argentinas inician un período de dictaduras que tendrán el terrorismo de Estado de los años 70 su etapa más trágica. 16 años después, en 1946, el general Juan Domingo Perón es elegido presidente de la Nación. Con el peronismo en el poder, la represión estatal baja en intensidad. No obstante, varios dirigentes políticos e intelectuales opositores son perseguidos y encarcelados, y muchos de ellos denuncian haber sido torturados. Pero la violencia institucional comienza a crecer de manera sistemática a partir de 1955. En septiembre, Perón es depuesto por un nuevo golpe militar. La dictadura autodenominada Revolución Libertadora inicia una etapa de persecución y de represión contra militantes y dirigentes peronistas. En 1956, el gobierno militar que preside el general Pedro Eugenio Aramburu muestra su cara más violenta. Se fusila a obreros peronistas en los basurales de la localidad bonaerense de José León Suárez. Al mismo tiempo, militares opositores a la Revolución Libertadora y leales a Perón son ejecutados después de intentar llevar adelante un levantamiento contra la dictadura. En febrero de 1958, con el peronismo proscripto, es elegido presidente Arturo Frondizi, de la Unión Cívica Radical Intransigente. El incumplimiento de las promesas electorales y la implementación de una política económica de corte liberal provocan una profunda crisis social. En marzo de 1960, Frondizi decreta el plan Conintes, Conmoción Interior del Estado. Por medio de este, las policías provinciales son subordinadas a las Fuerzas Armadas y a estas se les otorga el poder de constituir consejos de guerra. A partir de entonces, se llevan adelante juicios sumarísimos que condenan a prisión a centenares de personas, en su mayoría obreros. 2 años después, la creciente conflictividad social y los incesantes planteos militares obligan a Frondizi a renunciar. En consecuencia, es reemplazado por el presidente del Senado, José María Guido. Durante el nuevo gobierno provisional, se produce un hecho que conmueve al movimiento obrero. El 23 de agosto de 1962, la policía de la provincia de Buenos Aires secuestra y da muerte a Felipe Vallese, un delegado metalúrgico y militante de la Juventud Peronista. Su cuerpo nunca aparece y por primera vez en las calles del país se habla de un desaparecido. En esta época, un grupo de militares argentinos asisten anualmente a una serie de conferencias que se llevan a cabo en Panamá, en la denominada Escuela de las Américas. Allí, bajo la tutela de Estados Unidos, se plantea la necesidad de trabajar en forma conjunta contra el avance del comunismo en el continente.
De esta manera se diseña la doctrina de seguridad nacional, un sustento teórico ideológico sin bases legales que, con el pretexto de frenar la amenaza marxista, les otorga a las Fuerzas Armadas el poder de intervenir los gobiernos constitucionales. De este modo, en 1966 se produce otro golpe militar en el país. El 28 de junio, el presidente constitucional Arturo Illia es destituido por la dictadura de la autoproclamada Revolución Argentina, que designa como presidente al general Juan Carlos Onganía. Desde su llegada, la Revolución Argentina pone en marcha un violento aparato represivo. En distintas protestas, obreros y estudiantes son asesinados por las fuerzas de seguridad. Los grupos ya más dispersos de manifestantes continúan con sus cánticos y gritos a pesar de las repetidas insinuaciones policiales de que deben desconcentrarse y abandonar este sitio. El malestar social se generaliza y a finales del mes de mayo de 1969 se produce el Cordobazo. Allí, obreros y estudiantes vencen la represión policial. Un número desconocido de muertos, heridos y detenidos es el saldo de esta insurrección urbana. Los sindicalistas más influyentes del levantamiento popular son enjuiciados por arbitrarios consejos de guerra que los condenan a duras penas en prisión. Luego del Cordobazo, las posturas políticas se radicalizan. Muchos jóvenes se incorporan a las distintas organizaciones guerrilleras que con el correr del tiempo aumentan su accionar. A mediados de mayo de 1970, una manifestación estudiantil es ferozmente reprimida en la ciudad de Córdoba. Más de 1000 estudiantes son detenidos en diferentes dependencias policiales. Allí, la D2, el Departamento de Información de la Policía de Córdoba, incrementa la persecución ideológica, las detenciones ilegales y la aplicación sistemática de la tortura. En 1971, la dictadura militar designa al general Agustín Lanusse como presidente de la nación. Durante su gobierno, el espiral de violencia sigue en aumento. Las acciones de las distintas organizaciones armadas son cada vez más osadas y espectaculares. Esto provoca que la dictadura intensifique la represión y, en el afán de frenar a la guerrilla, el Estado lleva adelante procedimientos policiales que comienzan a ser cuestionados. En este momento, el doctor Víctor Sazón dirige la reconstrucción del suceso. Ha llamado al personal policial que estuvo en este suceso, muchos de ellos vestidos en este momento en particular. Y ahí llega al auto que utilizaron en ese instante Bruce Ambisi, Belloni y Greco. Los 3 hombres que después murieron en este mismo lugar, en la zona del paraje de Milver, acá en Tigre. Señor, ¿usted está de Greco? Sí, señor. ¿Está contento con la reconstrucción como se está realizando? Completamente desconforme porque le pone una ametralladora en la mano, cuando mi hijo tenía un cigarrillo en la mano. Estaba tirado frente al pavimento y no estaba a un costado de la zanja como lo he visto. La distancia no guarda la distancia que corresponde de acuerdo al lugar del hecho. Señor. Lo único que pido que sea justicia como tiene que ser, y no se trate de ocultar nada. Lo digo abiertamente, sin tapujo de ninguna especie, señores. Masivas detenciones sin juicio y la sustracción de los detenidos a sus jueces pertinentes pueblan las cárceles de presos políticos. De este modo, cobran importancia las tareas realizadas por las distintas organizaciones de derechos humanos, como la COFAPEG y la OSPEG, formadas por familiares de presos políticos, estudiantiles y gremiales. Sus integrantes denuncian las condiciones inhumanas de prisión y la tortura sistemática a la que son sometidos los detenidos en los distintos penales del país. Algunos presos políticos mueren a causa de los tormentos que sufren en los interrogatorios y sus cuerpos son ocultados para borrar el crimen. Secuestrar, torturar, matar y desaparecer a las víctimas empieza a conformar la metodología más criminal de las fuerzas de seguridad del Estado. Poco a poco, algunos de estos crímenes se difunden a la opinión pública y se convierten en casos emblemáticos como el secuestro y desaparición del abogado de presos políticos Néstor Martins y su cliente Nildo Centeno. Nosotros somos una familia humilde. Nada tienen que hacer con mi esposo. Si me ponga la mano en el corazón que estoy sufriendo. Este es un drama ligado así accidentalmente al de un doctor, un abogado, el doctor Rubén Martins. También está Nildo Centeno. Un drama que ya lleva varias horas y que, según los organismos policiales, no se tiene noticia de que ninguna de las 2 personas estén a disposición de ninguna institución del Poder Ejecutivo ni de ningún organismo de represión. En este momento, algunos de los asistentes reclaman la libertad de muchos detenidos, de varios de ellos,
que están dentro de un camión de asalto que ha sido recogido por efectivos de la Policía Federal, del Cuerpo de Guardia de Infantería. Estamos registrando todos los instantes de este suceso, que comenzó hace algunos minutos cuando la policía ingresó al hall central de tribunales y terminó con el acto que se desarrollaba en homenaje a los desaparecidos Martín y Centeno. En julio de 1971, por ser sospechosos de pertenecer a una organización armada, son secuestrados en la provincia de San Juan el matrimonio Verd y en la ciudad de Buenos Aires Juan Pablo Maestre y su esposa Mirta Misetich. Los 4 son asesinados y solamente el cuerpo de Maestre, que es enterrado como NN, aparece. Faltan pocos minutos para que los restos mortales de Juan Pablo Maestre, argentino de 28 años, asesinado justamente en la tarde del martes 13 de este julio, sean retirados por sus amigos, sus familiares, sus compañeros y llevados a la Chacarita. Mientras tanto, son buscados el paradero de su esposa, que desapareciera justo en el momento que fue asesinado Maestre. Tiempo después, ante un presunto atentado contra el general Lanusse, el dirigente del PRT-ERP, Luis Pujals, desaparece luego de ser detenido. Sí, yo le señalo que si yo me pongo a hablar de los problemas económicos con mis hijos, uno de mis hijos me pregunta si es más importante el crecimiento del Producto Bruto o la desaparición de Pujals. Nosotros que tenemos una clara formación democrática y con un gran impulso, o le diría más, con un gran contenido de respeto por la individualidad y las garantías personales, yo estoy mucho más preocupado por las razones de tipo fundamental que afectan la seguridad personal y las garantías individuales que por las razones de tipo económico. En agosto de 1972, la violencia institucional se hace presente una vez más. 16 presos políticos mueren fusilados en la base Almirante Sar de la ciudad de Trelew, y en sus funerales se producen violentas intervenciones de las fuerzas de seguridad. Por ese entonces, la dictadura militar de Lanusse llama a elecciones para marzo de 1973. Pero durante la campaña electoral, el régimen continúa con la acción represiva contra militantes y dirigentes políticos. Hemos sido atacados en varios lugares de la provincia mientras desarrollábamos actividades proselitistas, mientras se pegaban carteles o se planificaban concentraciones del peronismo. Los compañeros nuestros fueron atacados con armas, ametralladoras y pistolas que evidentemente han sido entregadas por la policía de la provincia. El 11 de marzo de 1973, Héctor Cámpora se consagra como presidente de la Nación. El 25 de mayo, día de su asunción, decreta la libertad de todos los presos políticos del país. Cárcel de encausados de Córdoba. Adentro, tinieblas y opresión. Afuera, el sol y la libertad. Gran cantidad de personas se ha reunido en las puertas del presidio con el propósito de asistir a la libertad de los presos políticos que se encuentran detenidos en este lugar. Al mismo tiempo, con su partido en el poder, el regreso de Perón a la Argentina después de 18 años de exilio es un hecho. Pero la llamada primavera camporista dura poco. Los sectores de derecha y de izquierda del movimiento peronista intensifican su enfrentamiento e inician una escalada de violencia que obliga a Cámpora a renunciar. En septiembre, Juan Domingo Perón es elegido presidente por tercera vez. Durante su gobierno, la violencia generada desde el Estado vuelve a crecer. Comienza a actuar la Alianza Anticomunista Argentina, la AAA, una organización armada paramilitar tutelada por el ministro de Bienestar Social, José López Rega, y por el comisario general de la Policía Federal, Alberto Villar. Esta estructura terrorista lleva adelante una ola de atentados y asesinatos contra dirigentes obreros, estudiantiles, sociales y políticos. El terrorismo organizado desde el Estado tampoco respeta las fronteras y por entonces se realizan operaciones conjuntas con fuerzas de seguridad de países limítrofes, procedimiento que se conocerá posteriormente como el Plan Cóndor. Se trata del secuestro de 2 ciudadanos brasileños, realizado por un grupo de personas que dijeron pertenecer a la Policía Federal, encabezados por un individuo de acento brasileño que por todas las evidencias se trata de un miembro de la policía brasileña que de esta manera violó la soberanía argentina con este secuestro de estos 2 ciudadanos. Yo apelo a las autoridades argentinas, a General Perón, que faça algo, que nos devolvan nuestras esposas.
Para 1974, el ataque a las instituciones democráticas se incrementa. En la ciudad de Córdoba, en abierta connivencia con el gobierno nacional, el jefe de policía, teniente coronel Antonio Domingo Navarro, detiene y destituye al gobernador Ricardo Obregón Cano y al vicegobernador Atilio López. A partir de entonces, y principalmente bajo la intervención del brigadier Oscar Lacabane, comienza a actuar de manera sistemática la versión local de la AAA, el Comando Libertadores de América. Integrada por militares, policías y civiles que actúan con el apoyo del jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, el general Luciano Benjamín Menéndez, esta organización desarrolla numerosos dispositivos para instalar el miedo y la desmovilización social. Yo entiendo de que en ningún momento ha estado ausente el Tercer Cuerpo de Ejército en la persona de su comandante y del segundo comandante, como en las unidades de los operativos y de la lucha contra la guerrilla. Permanentemente ha sido el contacto, la colaboración, no la colaboración. Directamente la intervención a la par de la policía de la provincia de Córdoba. Es un ejemplo de cómo, complementándose las fuerzas militares y las fuerzas policiales, la guerrilla va a terminar absolutamente acá en esta provincia. Con la muerte de Perón, el 1 de julio de 1974, su esposa María Estela Martínez, Isabel, asume la presidencia de la nación. Durante su gobierno, el terrorismo de las organizaciones paraestatales produce más de 400 asesinatos en todo el país. Para entonces, un foco guerrillero del Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, se instala en los montes tucumanos. Como respuesta, en febrero de 1975, el gobierno de Isabel Perón, a través del decreto número 261, autoriza al ejército a ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y o aniquilar el accionar de elementos subversivos que actúan en Tucumán. De esta manera, al mando del general Agdel Vilas, comienza el denominado Operativo Independencia. Desde este momento se descarga sobre varias poblaciones tucumanas una feroz represión. Con el pretexto de encontrar información que les permita atacar al grupo guerrillero apostado en los cerros, las Fuerzas Armadas desconocen los derechos civiles y arremeten de manera criminal contra entidades sociales, políticas, sindicales y estudiantiles. El comando de operaciones del general Vilas se asienta en la localidad de Faymayá y comienza a desarrollar la metodología represiva más siniestra de la historia argentina. En la escuela rural Diego de Rojas, Vilas pone en funcionamiento el primer centro clandestino de detención, estructura fundamental para llevar adelante el plan sistemático de desaparición de personas. A finales de 1975, las acciones de la guerrilla en Tucumán están derrotadas. Agdel Vilas es reemplazado por el general Antonio Domingo Bussi, quien continúa e incrementa la represión en toda la provincia. Como ya lo dijo el comandante de la Quinta Brigada, el triunfo es inmediato. Es decir, se considera militarmente derrotada a la delincuencia subversiva, como dijo el general Bussi. Pienso que sí. Militarmente derrotada en todo el ámbito del país. Ahora, evidentemente, lo que tenemos que cuidar en estos momentos son las causas que provocan la subversión, como también se expresó anteriormente. El operativo Independencia se extiende a todo el país y, en consecuencia, los centros clandestinos se multiplican. Para comienzos de 1976, en varias ciudades se intensifican los allanamientos y las detenciones ilegales. En Córdoba, ante la desaparición simultánea de más de 20 personas, un grupo de familiares comienza a reclamar en distintas dependencias policiales y frente a las cárceles la aparición con vida de los detenidos. El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas derrocan el gobierno de Isabel Perón. La nueva dictadura militar se autodenomina Proceso de Reorganización Nacional y por primera vez las tres Fuerzas Armadas conforman el gobierno con igual participación de poder. Así se constituye una junta de comandantes generales y es designado presidente de la Nación el general Jorge Rafael Videla. Regresad, sí, orgullosos y confiados a vuestras tareas cotidianas. Orgullosos por haber contribuido en forma decisiva a la lucha que el ejército emprendió contra la delincuencia subversiva, que perdida en la oscuridad de su alineación,
busca sembrar el caos, destruir los valores de la argentinidad, minar nuestro concepto de patria y religión. Confiado que nuestro ejército continuará esta lucha hasta sus últimas consecuencias. Desde la llegada al poder, la dictadura, que cuenta con el apoyo de importantes sectores de la sociedad civil, impone el miedo y el terror. A través de una incesante propaganda, basada en la guerra contra el enemigo subversivo, la Junta de Comandantes logra fragmentar la opinión pública y detener la protesta social. Todo esto tiene un objetivo mayor: instalar un modelo económico que tiende a favorecer a los grupos más concentrados del poder financiero. Creo que ha sido una reunión en la cual un grupo de empresarios extranjeros ha escuchado la exposición de prácticamente todos los ministros del gobierno nacional y muchos de sus secretarios de Estado, y han mostrado una enorme apreciación de los adelantos que ha hecho la Argentina en el curso de estos últimos años en todos sus aspectos, no solo en el económico, sino también en el político y en todos los demás órdenes de gobierno. Las calles de las principales ciudades del país se pueblan de patrullas. Militares y civiles, muchos de ellos ex integrantes de la AAA y del Comando Libertadores de América, conforman los llamados grupos de tareas. A través de estos, miles de personas son secuestradas, torturadas y llevadas a los centros clandestinos de detención. La persecución ideológica alcanza niveles inéditos. Los potenciales enemigos subversivos abarcan no solo las organizaciones guerrilleras, sino también a dirigentes gremiales, sociales, políticos, religiosos, militares disidentes, intelectuales, artistas, periodistas, estudiantes, familiares y amigos de las víctimas. Las cárceles se pueblan de presos políticos y los centros clandestinos se transforman definitivamente en verdaderos campos de concentración. Así, la Escuela Mecánica de la Armada, ESMA, Campo de Mayo, La Perla, el Vesubio, el Pozo de Banfield, el Pozo de Quilmes, el Campo de la Ribera, el Olimpo, se convierten en centros de exterminio. Se instalan más de 500 de estos centros a lo largo de todo el país, los cuales dependen de la autoridad militar con jurisdicción en cada área. Funcionan en dependencias policiales, en asentamientos de las Fuerzas Armadas y en locales civiles. Los secuestrados arriban tabicados y son hacinados en condiciones inhumanas. De esta manera pierden la noción del espacio y del tiempo transcurrido. Se utilizan números para nominarlos y con ellos suprimen su identidad. Esta mecánica obedece a la necesidad de evitar que el nombre de los cautivos trascienda al exterior. Los detenidos deben soportar extensos interrogatorios. En estos son expuestos a constantes torturas físicas y psicológicas que comprenden simulacros de fusilamientos, exposición a la electricidad, violaciones y amenazas de muerte a familiares libres, entre otros tormentos. La mayoría de los secuestrados son asesinados en fusilamientos masivos y sus cuerpos se entierran en fosas comunes. Muchos aparecen en los diarios como extremistas muertos en ficticios enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Otros, aún con vida, son arrojados desde aviones al mar, a ríos o a lagos en los denominados vuelos de la muerte. Al mismo tiempo, dentro de los centros clandestinos de detención o en sus cercanías, se organizan maternidades clandestinas con médicos y enfermeras bajo mando militar. Allí se mantiene con vida hasta el momento del parto a las mujeres embarazadas detenidas, pero luego son asesinadas y sus hijos apropiados. Para ello, se confeccionan documentos falsos y de esta manera se suprime la verdadera identidad del recién nacido. Estos niños son entregados a parejas que en la mayoría de los casos son cómplices o encubridoras del asesinato de los padres biológicos. Se realizan adopciones ilegales y hasta algunos son inscriptos como hijos propios. Lo que podría decir es que estamos en un momento difícil, porque esta etapa es de recuperación, pero además encontramos obstáculos externos e internos, como es la violencia, la subversión, que todavía hacen más dificultoso el proceso. Sin embargo, nuestro país nos asegura a nosotros una gran esperanza, porque estudiando la historia del mismo, siempre este país ha tenido recursos humanos y recursos naturales como para poder salir de cualquier situación dificultosa. El apoyo decidido de la mayor parte de la jerarquía católica a las Fuerzas Armadas resulta un gran aporte para lograr legitimar el plan de exterminio. Pero aún más importante
es la tarea que cumplen las vicarías castrenses. Desde los cuarteles, los sacerdotes se ocupan de alentar a los militares en operaciones y de reconfortar sus conciencias luego de cometer los crímenes más aberrantes. Y se inclina hacia ellos, perdonando sus extravíos. Creador y Señor del universo, quiere sin embargo ser llamado Padre por sus criaturas. Todopoderoso, pide sin embargo al hombre que le ayude a construir su reino de verdad y de vida. Como soldados cristianos de una patria nacida bajo el signo de la cruz de Cristo, reconocemos que con Él no se anda en tinieblas. Ante los masivos secuestros y desapariciones de personas, distintas organizaciones de derechos humanos comienzan a ejercer una fuerte oposición al régimen militar. La presentación de recursos de amparo ante la justicia y la publicación de solicitadas en los diarios son las primeras expresiones de estas organizaciones que instalan en la población el reclamo por la desaparición de personas. Al mismo tiempo, las reiteradas denuncias en el exterior por parte de grupos de exiliados y en especial las manifestaciones pacíficas de las madres y abuelas de Plaza de Mayo llaman la atención de la comunidad internacional. En nuestro país han desaparecido personas. Esta es una tristísima realidad, pero que objetivamente debemos reconocer. Tal vez lo difícil sea explicar el por qué y por vía de quién esas personas han desaparecido. Que todavía no sé dónde está mi hijo. Se han muerto nuestros hijos, que nos digan, pero que no nos dejen en esta incertidumbre. Yo tengo 2 hijas desaparecidas. Deberíamos saber dónde está y nunca más supe nada. 2 años va a ser. De esta manera, en agosto de 1979, el gobierno militar se ve obligado a permitir una inspección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ante la visita de este organismo, la dictadura decide desmantelar la mayoría de los centros clandestinos de detención. La comisión se reúne con las autoridades militares, establece contactos con la prensa, con organismos de derechos humanos y con representantes de la Iglesia y de organizaciones gremiales. Además, visita distintos centros militares del país de los que se presume que allí funcionan centros clandestinos de detención. El informe evidencia ante el mundo los crímenes de la dictadura. Denuncia violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos, entre las cuales se destaca la desaparición de personas. En diciembre de 1983, la dictadura militar llega a su término. Asume como presidente de la nación Raúl Alfonsín. Con el retorno de la democracia, son descubiertos en distintos puntos del país una gran cantidad de centros clandestinos de detención. Y con estos, los crímenes cometidos por el Estado argentino a través de sus Fuerzas Armadas se hacen visibles. Produjeron la única respuesta posible. No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Hemos llegado a la Revolución Argentina